tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que de manera excelente. Bueno, en este video vamos a comenzar a trabajar con las implementaciones que tienen que ver con los conceptos de agrupación que estuvimos revisando en el video anterior. Como comentábamos, la parte de agrupación lo vamos a ver desde el punto de vista de una estructura de datos que se conoce como arreglos y tiene dos perspectivas. La podemos trabajar con arreglos de tipos primitivos o la podemos trabajar con arreglos de objetos. Este primer video que les voy a presentar lo voy a hacer con la perspectiva de arreglos de tipos primitivos. El problema que nos piden resolver es el siguiente. Necesitamos un programa que me permita trabajar con conjuntos de enteros. Este programa debe de permitir al usuario construir un conjunto de un tamaño por omisión, es decir, un tamaño definido previamente por el programador, pero también debe de permitir que el usuario pueda crear su propio conjunto de tamaño n. Una vez que los conjuntos están creados, las operaciones que debe de permitir el programa van a ser agregar elementos al conjunto, eliminar elementos al conjunto, buscar elementos dentro de un conjunto, la cardinalidad de un conjunto y operaciones binarias que tienen que ver con unión de conjuntos, intersección de conjuntos, diferencia de conjuntos, saber si dos conjuntos son iguales y permitirme imprimir un conjunto como una lista separada por comas. Es decir, estoy hablando del método toString. ¿Cuál va a ser la estructura que va a tener en este caso nuestra clase conjunto? Bueno, vamos a revisarla. Tengo aquí el diagrama UML que he planteado para esta solución. Entonces, como voy a almacenar varios enteros dentro de esta estructura, entonces voy a trabajar con un arreglo. Entonces la implementación internamente para los conjuntos llevará una referencia que voy a llamar A, que me va a permitir en este caso almacenar un conjunto de valores enteros. Y recordarán que también comentábamos, todo conjunto sabe a partir de la propiedad length cuál es el tamaño. Pero como parte de la implementación del programa me piden conocer la cardinalidad. La cardinalidad del conjunto no tiene que ver directamente o no está relacionada con el tamaño del conjunto, en este caso el tamaño del arreglo, ¿sale? Entonces, el hecho de que un conjunto me diga que el tamaño del arreglo en donde estoy implementando y guardando los valores sea de 100, no significa que su cardinalidad sea 100, porque puede ser que el conjunto esté vacío. Entonces, ¿cómo vamos a ver la cardinalidad? La cardinalidad la vamos a ver con respecto a cuántos elementos actualmente se encuentran almacenados dentro de la estructura de datos. De acuerdo a lo que comentábamos en el video, no vimos nada que me permitiera de una manera natural como parte de la implementación del conjunto el tener una variable o un elemento que me permitiera saber cuántos elementos actualmente se han insertado, de manera que yo lo voy a tener que controlar de manera artificial dentro de mi programa. Para eso, entonces estoy requiriendo un segundo atributo que en este caso voy a llamar NE, que va a ser de tipo entero, en el cual me va a indicar cuántos elementos actualmente se llevan insertados dentro de la estructura, en este caso del conjunto. ¿Sale? Entonces, bueno, tendremos en este caso nuestros constructores, el constructor por omisión para definir un conjunto de un tamaño predefinido, pero también voy a poder permitirle al usuario que pueda crear su conjunto de tamaño n. Vamos a tener un método para poder obtener completamente en este caso la estructura con la cual estoy modelando el conjunto, que sería un arreglo, y también voy a poder conocer en todo momento a través del método getNE el número de elementos que actualmente se llevan insertados dentro del arreglo. Vamos a tener aquí el método set, que recordarán ustedes que los métodos set son para modificar completamente uno de los atributos. Aquí tengo una ligera variante. Lo que sucede con el método set es que en principio, o de acuerdo a la lógica que hemos estado trabajando, el método set debería de tener la capacidad de actualizar completamente el conjunto el arreglo con el cual estoy modelando el conjunto. Dado que no es una característica que me interese particularmente para este problema, le estoy dando un pequeño giro a la modificación o al método modificador para el arreglo, para que en lugar de que cambie completamente todo el arreglo, que me permita en este caso hacer la modificación de un valor en particular. ¿Sale? Entonces lo voy a dejar ahí, aunque en estricto sentido, de acuerdo a las características que tengo para mi programa, ustedes pueden observar que en realidad
la capacidad de actualizar un elemento dentro del conjunto en realidad no es tan relevante, o al menos no la veo explícitamente dentro de los requerimientos que tiene mi programa, ¿sale? Entonces, aun cuando aquí le estoy marcando, la realidad es que este método pues va a ser un método de los cuales voy a prescindir, derivado de que no resulta tan interesante o tan importante en este sentido para los beneficios o las características que estoy buscando dentro de mi programa. También tengo un método set para poder cambiar en este caso el número de elementos que tengo actualmente insertados. De igual forma, aun cuando lo tengo marcado aquí, también es un método que en realidad no me está aportando absolutamente nada, porque el número de elementos del conjunto debe de ir en función de los elementos que estoy agregando en el momento. Entonces, en realidad esto es un valor que en principio no me convendría que el usuario tuviera la posibilidad de cambiarlo, porque eso cambiaría completamente la cardinalidad del conjunto y en realidad no es un efecto que yo esté solicitando. Entonces, como ya comentábamos en un momento, aun cuando se supone que debería de tener un método get y un método set por cada uno de los atributos que tengo en la clase, comentaba en algún momento que no siempre es obligatorio que los programe todos. Este es un caso, por ejemplo, en el cual no tendría ningún sentido la programación de los métodos set para ninguno de los atributos, ¿sale? Lo que sí nos va a interesar en este caso pues son métodos para poder agregar elementos a un conjunto, para poder eliminar algún elemento del conjunto, para saber si un elemento está contenido dentro del conjunto. Para eso tengo el método buscar, método que me va a permitir conocer la cardinalidad del conjunto, es decir, cuántos elementos tengo actualmente insertados, las operaciones binarias de unión, intersección y resta, método para poder saber si dos conjuntos son iguales, que lo que está haciendo referencia es a la sobrescritura del método equals, y el método que me va a permitir convertir un conjunto en una lista o en una cadena de carácter, que es el método toString. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a comenzar a programar la implementación de la clase conjunto, y en esta ocasión, por motivos que les voy a mostrar un poco sobre la generación de la documentación, y por facilidad lo voy a estar escribiendo en este caso desde el punto de vista de Dr. Java, ¿sale? Pero recuerden que la aplicación en donde tú escribas tu código es completamente irrelevante. O sea, aquí nada más es por el tema de la documentación que voy a generar al final. Entonces, por eso es que estoy en este caso trabajando. Y derivado también de esa situación, es que voy a tratar en la medida de lo posible de colocar la mayor cantidad de comentarios, aunque el comentario no vaya completo. Aquí simplemente irá la idea o la estructura para que ustedes puedan observar cómo se va efectuando esta construcción y cómo genera al final el resultado. Y evidentemente con la clase y el programa ya completo que les suba en este caso a nuestro material, bueno, ahí irán los comentarios seguramente con un detalle mucho mayor, ¿sale? Entonces, bueno, voy a comenzar en este caso con la implementación de nuestra clase conjunto, entonces, que es en realidad la clase que va a dar soporte a la implementación de todas estas pruebas con las operaciones y los métodos agregar, eliminar y buscar, ¿sale? Entonces, bueno, voy a comenzar en este caso con mi comentario principal, ¿no? Entonces, en este caso la clase se va a llamar conjunto. Y bueno, es un programa que ilustra el uso de arreglos primitivos. ¿Vale? No voy a entrar a mayor detalles. Básicamente lo que quiero mostrarles cómo trabajar con los arreglos dentro de los programas, el autor y la versión. Recuerden que como estoy trabajando con Dr. Java, este editor tiene la característica, y así está configurado, de que cada vez que nosotros damos un salto de línea, una vez que he iniciado un comentario, se antepone antes de la cadena que tú vas a escribir como parte de tu calendario, de tu comentario, perdón, se antepone un asterisco. Pero esto, recuerden, es simplemente por la configuración de la herramienta con la cual estamos trabajando. Si ustedes recuerdan de las veces que he escrito programas con JGrasp, esta característica no se tiene habilitada, ¿sale? Bueno, entonces voy a comenzar con la firma de mi clase. En este caso es una clase pública que se llama conjunto. Entonces voy a comenzar aquí con la definición de los atributos de clase.
y tengo definidos, de acuerdo al UML que les comentaba en el PDF que también ustedes van a tener disponible, tengo dos atributos. Entonces van a ser atributos que tienen visibilidad privada. Recuerden que esto me permite asegurar el encapsulamiento, y estoy trabajando con arreglos de enteros. Entonces el arreglo dentro de este conjunto lo voy a llamar A, y de momento solamente voy a indicar cómo se va a definir la referencia, pero todavía no voy a construir o no voy a crear el arreglo como tal. Simplemente estoy indicando que va a ser una referencia que va a apuntar, en este caso, a un arreglo. ¿Cómo sabemos que la referencia va a apuntar a un arreglo? Porque le estamos colocando al nombre de la referencia, en este caso es referencia, no variable, es una referencia, un par de corchetes vacíos. Esto es lo que va a dar siempre la idea y lo que le va a servir al compilador para saber qué hacer o cómo tratar, en este caso, esta línea de código. ¿Sale? Y voy a definir el segundo atributo, que va a ser de tipo entero, que lo estoy llamando NE, para hacer referencia al número de elementos que actualmente se encuentran insertados dentro de nuestro arreglo. Pues aquí voy a ponerle un pequeño comentario. Entonces tengo aquí el número de elementos actualmente insertados. Bueno, ya tengo definidos entonces los atributos. Voy a comenzar ahora con los constructores. Voy a comenzar con el constructor por omisión. En el caso del constructor por omisión, lo que vamos a tener aquí es que vamos a crear un conjunto con una capacidad para 20 elementos máximo. Esa es la característica que yo, programador, estoy decidiendo. Vean que en este sentido la especificación del programa no me decía cuántos elementos mínimamente se tenían que configurar con el constructor por omisión. Simplemente decía, crea un objeto que tenga un tamaño en específico. En este caso yo estoy eligiendo como tamaño del conjunto 20 elementos como máximo. ¿Sale? Entonces bueno, vamos a poner aquí public conjunto. Recuerden que cuando estoy con el constructor por omisión estoy dejando simplemente los dos paréntesis. Los constructores son métodos en específico que se llaman y son los únicos que se pueden llamar igual que la clase, y lo que los diferencia es si reciben o no parámetros y la cantidad, el número y las posiciones. ¿Sale? Entonces bueno, tengo aquí dos elementos que voy a tener que inicializar. Por un lado, voy a tener que inicializar como tal la creación de la estructura que ya está disponible para poder almacenar elementos. Y por otro lado, cuántos elementos tengo actualmente insertados. Entonces voy a comenzar con el primero, que es la estructura como tal. Entonces, muy importante, recuerden que veíamos en la presentación de conceptos que cuando haces la definición de los arreglos en dos tiempos, cuando vas a crear el objeto como tal, ya no necesitas decirle al compilador que la referencia está apuntando hacia un arreglo. Eso ya lo estamos indicando en este caso en la línea 9. Y ya en la línea 16, que es donde voy a hacer la creación como tal del arreglo, ya no necesito agregarle los corchetes. Eso es porque lo estoy definiendo en dos tiempos diferentes. ¿Sale? Si lo hiciera en la misma línea, ahí sí necesito colocarle los corchetes junto con el nombre de la referencia. Aquí no, porque es en dos tiempos diferentes. Entonces vamos a generar en este caso el arreglo. Entonces voy a almacenar enteros, y en este caso recuerden que la definición del tamaño del arreglo lo voy a colocar después de la palabra reservada new junto al tipo de los elementos que voy a estar almacenando. En este caso son enteros, y entre los corchetes voy a colocar el número de elementos máximo que quiero almacenar. En este caso queremos almacenar 20 elementos. En este caso estoy creando un conjunto vacío, y eso es lo que va a suceder con los constructores. Es decir, aquí podríamos, si eso nos lo hubiera dicho la especificación, que se creara un conjunto con algunos elementos previamente definidos. Ese requerimiento no está dentro de la especificación, entonces estoy asumiendo que los conjuntos que nos están solicitando van a ser conjuntos vacíos. Entonces, si el conjunto en este momento no tiene ningún elemento, la variable que se va a encargar de llevar un registro o memoria de cuántos elementos se encuentran actualmente insertados va a ser mi variable NE. Como es un conjunto vacío, en este caso y en este momento la variable NE la voy a colocar en 0. Entonces aquí estamos asumiendo que el conjunto está vacío. ¿Sale? Bueno,
Y eso sería lo único que tiene que hacer el constructor. ¿Por qué aquí no estoy definiendo el ingreso o la inserción de valores? Porque recordarán ustedes en la especificación me decía que tengo un método que se llama agregar, que es el que se va a encargar de agregar los elementos requeridos dentro del conjunto de acuerdo a lo que el usuario indica y siempre y cuando se respete el tamaño que se haya definido como capacidad de almacenamiento máxima. Entonces, si un usuario eventualmente utiliza la construcción del conjunto a través del constructor por omisión, la capacidad máxima de esta estructura será para 20 enteros, los que sean, pero siempre 20. ¿Sale? Bueno, entonces ya tengo aquí el constructor por omisión. Vamos con el segundo constructor que nos solicitan. En este caso es el constructor por parámetros. Este constructor me va a permitir crear un conjunto de tamaño n. Entonces aquí vamos a recibir un parámetro que la voy a llamar t por aquello de tamaño, y aquí va a ser un entero con el tamaño del arreglo. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a definirlo. Public conjunto int t es el nombre de mi variable. Ahora, aquí tengo una característica que deberé de cuidar. Recordarán que habíamos comentado como parte de los conceptos que cuando se define el tamaño de un arreglo, el tamaño debe de ser positivo. ¿Sale? Entonces es una característica que debo de cuidar, y vean que aquí simplemente le estoy indicando que es un entero el que se va a recibir como entero. Bien puede ser el 10, pero bien podría ser el menos 20, el menos 50 o el menos 100. Eso es algo que debo de cuidar. ¿Sale? Entonces voy a aprovechar que tenemos el operador ternario, o lo que habíamos comentado ya en algún programa que se conoce como if de una línea, justamente para poder apoyarme en esa estructura y poder hacer esta programación de una manera mucho más sencilla. Entonces, en este caso, el conjunto, el arreglo, ¿cómo lo voy a definir? Bueno, lo voy a definir muy similar a lo que ocurre con el constructor por omisión. En el constructor por omisión, ustedes recordarán aquí, estoy trabajando con el valor 20, que ese es explícitamente el que yo estoy dando como programador. Aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Aquí lo que sucedería es que yo tendría que mandarle justamente el parámetro que estoy enviando. En este caso es el parámetro este. Pero como decía, debo de tener una protección porque el valor t, el usuario bien podría mandarme un valor negativo si yo no soy lo suficientemente claro cuando le solicite este valor. Entonces debo de colocar una protección dentro de mi constructor para que no vayamos a tener más adelante un problema en la especificación. Entonces voy a utilizar en este caso mi operador ternario, y entonces voy a hacer aquí la validación. ¿Qué es lo que debe de suceder en este caso con el tamaño para que sea válido? Bueno, en este caso el tamaño tendrá que ser mayor a 0. Tampoco tendrá mucho sentido, ustedes estarán de acuerdo conmigo, que definamos un conjunto de tamaño 0. No podríamos agregar en este caso ningún elemento y de nada nos serviría el conjunto. Entonces voy a evitar en este sentido que cuando me manden el tamaño, o cuando yo solicite el tamaño del conjunto o del arreglo, en este caso no me vayan a mandar un valor 0 o un valor negativo. ¿Sale? Entonces voy a colocar la pregunta. Entonces aquí imaginen que aquí lo que estoy diciendo es como si fuera un if t fuera mayor o igual a 0. Si la respuesta a esta pregunta es verdadera, entonces significa que el tamaño t que estoy recibiendo como parámetro es el adecuado, y entonces voy a utilizar ese valor para inicializar. Si no, que eso sería en el else, y para eso dentro del operador ternario utilizamos los dos puntos. Si esta condición no se cumple, entonces en el caso falso ustedes tendrían que decidir cuál es el tamaño del conjunto, si es que el tamaño que mandan como parámetro no es un valor aceptable. Entonces en este caso vamos a poner, por ejemplo, un arreglo, un conjunto en este caso con capacidad de hasta 25 elementos. ¿Sale? Entonces básicamente es lo que estoy colocando. Lo voy a poner aquí simplemente para que quede noción. Entonces en realidad, ¿qué es lo que está pasando? En realidad lo que está pasando es que yo tendría aquí que especificar al momento de verificar el tamaño. Yo en realidad lo que tendría que decir es if t es mayor que 0. Si esto es cierto, significa que el tamaño es correcto. Entonces lo que yo tendría que haber hecho es decir, la referencia a la vamos a definir como un
arreglo de enteros de tamaño t. Si esta condición no se hubiera cumplido, en este caso lo colocamos con el else. Lo que tendría que suceder con la referencia es que yo tendría que definirla aquí como nuevo entero y aquí con el tamaño 25, que es el que estaba definido, ¿sale? Entonces vean que aquí hubiera requerido 4 líneas de código para poder escribir esta condición, y al utilizar en este caso nuestro operador ternario, entonces vean que esto se facilita enormemente porque esto me quedó simplemente en una sola línea como lo definimos aquí. Entonces A, en este caso tendríamos new int porque es un arreglo de enteros, y aquí fue donde hicimos la pregunta. El if quedó aquí, t mayor que 0, una pregunta. Si esto se cumple, entonces ¿qué voy a dejar? En el caso verdadero, el tamaño t. Si no, entonces el tamaño sería 25. Esa es, por ejemplo, la bondad que tenemos con el operador ternario, ¿sale? Bueno, regreso entonces a mi programa. En cualquiera de los dos casos, ya sea que hagas la construcción por el constructor por omisión o por el constructor por parámetros, en cualquiera de los dos casos el conjunto se encuentra vacío, ¿sale? Entonces aquí vamos a poner, asumimos que el conjunto está vacío. Listo, ¿sale? Bueno, ya tengo ahí los dos constructores, constructor por omisión y constructor por parámetros. Entonces ahora vamos a realizar un método. Este no estaba como tal en la especificación, la voy a volver a indicar aquí, pero sería interesante agregarlo. Entonces aquí en los métodos que me están solicitando no teníamos como tal, sin embargo yo voy a agregar un par de métodos simplemente para tenerlos por si eventualmente los ocupamos. Entonces voy a agregar un método que me permita saber si el conjunto está vacío y un conjunto que me permita saber, un método, perdón, si está lleno. Estos dos son dos métodos, no me los solicitan, sin embargo los voy a agregar a mi programación. Es posible que los ocupemos en alguna de las implementaciones de los métodos que sí nos solicitan, ¿sale? Entonces, bueno, voy a crear aquí el método, voy a poner aquí, método que permite saber si un conjunto está vacío. Entonces, en este caso no requiero ninguna información del exterior, pero sí necesito dar una respuesta. Entonces va a ser un método que tiene tipo de retorno. ¿Qué es lo que quiero que me devuelve? Un valor booleano, solamente dos estados. ¿Está vacío o no está vacío? Entonces vamos a decirle que me devuelva aquí un valor boolean. En este caso true, si el conjunto está vacío. Falso en caso contrario. ¿Vale? Entonces recuerden, muy importante, cuando estamos trabajando con las etiquetas @param, vean que enseguida lo que estoy utilizando como parte de la etiqueta es el nombre que yo le estoy dando dentro del programa al parámetro. Cuando estoy trabajando con los métodos que tienen tipo de retorno, en el return le pongo el tipo de dato que yo estoy esperando que el método devuelva. Esto es muy importante cuando estamos generando la documentación, ¿sale? Entonces vamos a poner aquí public boolean, porque es un método que tiene tipo de retorno. El método se llama está vacío, ¿vale? Recuerden, estoy utilizando camel case y los métodos, el nombre comienza, salvo los constructores, la primera letra comienza con minúscula, ¿sale? Esa es la característica, lo que nos permite diferenciar estos que son métodos calculadores de los métodos constructores, ¿sale? Entonces, bueno, básicamente lo que tengo que hacer es devolver el resultado de una condición. ¿Cómo sabemos que un conjunto está vacío? Bueno, lo tengo especificado aquí. Estoy asumiendo que el conjunto está vacío cuando el número de elementos es igual a 0. Entonces, eso significa que si yo verifico el número de elementos y pregunto si esto es igual a 0, entonces lo que estoy escribiendo aquí es una
instrucción que es lógica, ¿sale? Entonces estoy haciendo aquí una comparación. Si esta comparación resulta verdadera, entonces lo que estará haciendo el método es devolviendo un valor true. En caso contrario, estará devolviendo un valor false. Y hasta ahí quedaría en este caso la programación del método. El segundo método que voy a trabajar es el método está lleno. Entonces, bueno, voy a copiar este para no hacer tan largo el video y que lo podamos ver de mejor forma. Entonces, el siguiente método que voy a programar es un método que me permite saber si un conjunto, voy a hacer la actualización aquí de los comentarios, está lleno. ¿Qué es lo que voy a hacer con este método? De la misma forma voy a hacer que me devuelva dos posibles estados. O está lleno o no está lleno. En este caso, nuevamente es un valor boolean. En este caso me va a devolver true si el conjunto está lleno. Falso en caso contrario. Entonces voy a llamar a este método está lleno. Y en este caso, ¿cómo sabemos que un arreglo, en este caso un conjunto ya está lleno? Un conjunto está lleno cuando el número de elementos es exactamente igual al tamaño de nuestro arreglo. Entonces, sabemos que todo arreglo conoce su tamaño o su cantidad de elementos gracias a la propiedad length. Y en este caso, nuestro arreglo se llama A, o la referencia que está apuntando al arreglo. Entonces, para saber si está lleno, voy a preguntar si el número de elementos que actualmente está insertado es igual a A.length. Recuerden, la propiedad length es la que me permite saber el tamaño o cuántos elementos caben o pueden estar almacenados dentro de un arreglo. ¿Sale? Entonces, bueno, ahí tengo ya los métodos está vacío y está lleno. Vamos con el siguiente método que resulta sencillo, que es el método que me permite saber la cardinalidad de un conjunto. Método que permite saber la cardinalidad de un conjunto. Entonces recuerden que en este caso la cardinalidad del conjunto se refiere a cuántos elementos se encuentran actualmente insertados. Entonces nuevamente es un método que necesito que me devuelva una respuesta, es un método que tiene tipo de retorno. ¿Qué quiero que me devuelva como respuesta? Quiero que me devuelva el valor entero que corresponde con el número de elementos que están actualmente insertados. Entonces vamos a poner aquí el número de elementos insertados en el conjunto. ¿Sale? Lo único que necesito, no requiero ningún parámetro del exterior. ¿Sale? Entonces vamos a poner aquí public int, porque es un método que tiene tipo de retorno. El método se va a llamar literal cardinalidad. No requiere ningún parámetro del exterior, todo lo hace con información interna. Bueno, entonces decíamos, ¿cómo nos podemos enterar cuando un conjunto está vacío? A través de la variable NE. ¿Cómo nos enteramos si un conjunto estaba lleno? A partir de la variable NE. Es decir, la variable NE es la variable marcadora o la variable que lleva la memoria de cuántos elementos tengo actualmente insertados, en este caso en el arreglo. De manera que si yo quiero conocer la cardinalidad, ¿a quién le debo de preguntar? Le debo de preguntar justamente a esta variable. Vean que esta variable me está sirviendo o me está siendo de mucha ayuda, porque me está facilitando mucho el trabajo con respecto a los arreglos. Ahorita lo voy a explicar. Entonces, en este caso, lo único que tengo que hacer es devolver literal el valor que tengo, en este caso, especificado dentro de la variable NE. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a explicar para qué nos está funcionando, por qué la importancia que tenemos con esta variable NE. Bueno, entonces vamos a suponer que tengo aquí especificado este arreglo, el arreglo A. Voy a poner por aquí una línea. Entonces tengo el arreglo A que está apuntando, la referencia, perdón, que está apuntando a un arreglo. Vamos a suponer que el arreglo tiene ahorita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un arreglo de 9 elementos. ¿Sale? Entonces aquí tenemos el índice, este es la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sale? Y vamos a suponer que ahorita tengo, por ejemplo, ocupadas las primeras 4 posiciones. Vamos a poner aquí, por ejemplo, el entero 10, aquí tengo el entero 5, el entero menos 1 y el entero 4. Esas son las posiciones que tengo actualmente ocupadas. Ahora,
Recordarán ustedes, porque así lo comentamos en la parte de conceptos, que los arreglos de tipos primitivos tienen un valor predefinido en su creación. Es decir, esos son los valores que tengo ocupados, pero todas las demás posiciones no están vacías. Tienen en este caso un 0. Y aquí una de las primeras cuestiones sería cómo diferenciar un 0 de inserción con un 0 de creación. Es decir, cómo puedo saber o cómo podría saber que estos ceros no son ceros que explícitamente el usuario insertó. Vean que ahí se vuelve complicado el poder determinar esas características. De igual forma, imaginen que en este arreglo no tengo definida la variable NE que sí estoy definiendo en mi programa. Entonces, si yo quisiera saber cuál es la cardinalidad, entonces en primer lugar lo que tendría que hacer es venir al conjunto y con un ciclo for comenzar a visitar cada una de las posiciones. Es decir, comenzaría aquí y luego aquí la pregunta: ¿cómo sé que la posición está ocupada? Si esto es diferente, ¿de qué valor? De 0, pero el 0, ¿qué tal que es un 0 que el usuario insertó? Entonces vean cómo se comienza a complicar un poco la situación, en particular con los arreglos de tipos primitivos, ¿sale? Pero bueno, vamos a suponer que puedo identificar cuando una posición está ocupada. Entonces ya tengo esta posición, luego tendría que ver si esta posición se encuentra ocupada. Si está ocupada, pues entonces comenzaría la cuenta. Entonces aquí ya llevaba 1, acabo de encontrar otra posición ocupada, llevo 2 elementos, luego tendría que visitar esta, llevo 3 elementos, luego visitaría esta y tengo 4 elementos. Luego, ¿qué tal que en esta posición tengo, por ejemplo, el 20? Es decir, el hecho de que aquí me encuentre un 0 no quiere decir, aunque eso dependería de la implementación, no quiere decir que no tengo otros elementos. Es decir, yo tendría que seguir aquí buscando hasta poder encontrar la siguiente posición ocupada, que en este caso es esta, por ejemplo. Entonces ahí tendría 5 elementos. Esta sería la cardinalidad. Pero vean cuánto estoy tardando. Estoy tardando porque tengo que visitar cada una de las posiciones. Comentábamos en el video en donde estábamos trabajando con los conceptos. Esto se le conoce como búsqueda lineal. Búsqueda lineal. Y decíamos que la búsqueda lineal tarda tanto como el tamaño máximo que tenga en este caso el arreglo, porque estamos trabajando en este caso con una complejidad lineal que comentábamos, ¿sale? Es decir, aquí la complejidad computacional sería hasta n en el peor caso, donde n es el tamaño del arreglo, ¿sale? Entonces hay que tener cuidado. Vean que aquí se complica un poco. No quiere decir que no se pueda hacer, pero se está complicando por la forma en cómo se está implementando. Vean que esta posibilidad no tendría ningún sentido de realizarse si yo tuviera aquí la variable NE. Entonces, si yo tuviera la variable NE y la variable NE la estuviera actualizando cada vez que hacemos una inserción, ya no tendría que preocuparme cuándo es un 0 de creación o cuando es un 0 que el usuario está explícitamente insertando, porque eso contaría como una inserción y en ese momento aquí estaríamos actualizando, ¿sale? De manera que esta variable siempre tendría memoria del número de elementos que actualmente tengo insertados dentro de mi arreglo, ¿sale? Entonces, bueno, voy a regresar aquí y entonces esa es la razón por la cual estamos teniendo esta variable NE. Vean que está resultando muy útil para la implementación que nos están solicitando, ¿sale? Bueno, vamos ahora a programar dos métodos que sí tengo especificados en mi implementación, que en este caso es los métodos getA y getNE, ¿sale? Entonces vamos a ponerlos por aquí. Entonces es método que permite leer el arreglo completo. Entonces los métodos get, recuerden que son métodos que tienen tipo de retorno. Entonces vamos a poner aquí un return.
En este caso, si voy a leer el arreglo completo, significa que en el return debo de ponerle el indicativo de que devuelvo un arreglo de enteros, ¿sale? El arreglo que modela al conjunto, ¿sale? Bueno, entonces tendríamos aquí public int. Recuerden que así es como se especifica cuando el método tiene tipo de retorno, como tipo de retorno, perdón, un arreglo. El método se llama en este caso getA, no recibe ningún parámetro y lo único que tengo que hacer aquí es regresar o devolver el arreglo como tal. En este caso el arreglo se llama A. Y tengo un método, aquí, método para leer el número de elementos del arreglo. Entonces nuevamente aquí vamos a tener una etiqueta @return que voy a devolver en este caso un valor entero con el número de elementos del arreglo, ¿sale? Entonces tendríamos public int, se llama getNE, y lo que haríamos sería un return de la variable NE. Vean que en este caso ya habíamos escrito justamente esta línea. Esta línea la especificamos en la cardinalidad, ¿sale? Entonces vean aquí, básicamente es el mismo método. Si yo no quisiera tener como tal esta duplicidad de código, vean que con uno de los dos métodos basta, no tendría que tener los dos. Voy a dejar los dos para efectos de mostrarles lo que está sucediendo. Y eventualmente, por ejemplo, si ustedes no quisieran colocar exactamente la misma línea, una de las posibilidades que podrían tener aquí, la voy a dejar comentada, sería por ejemplo decir return getNE. Simplemente si quisiera yo mantener los dos métodos y que no tuvieran en este caso duplicidad de código, bueno, eso es lo que podría hacer y en ambos casos estaría devolviendo exactamente el mismo escenario, ¿sale? Entonces bueno, los voy a dejar aquí, pero bueno, es evidente que no necesitaría estrictamente los dos porque están haciendo exactamente el mismo trabajo, ¿sale? Bueno, vamos con el siguiente método. El siguiente método sería el método que me permite agregar un elemento al conjunto, ¿sale? Método para agregar un elemento al conjunto. Entonces en este caso es un método que lo voy a programar como void, es decir, no quiero que me devuelva absolutamente ninguna respuesta de manera explícita, pero sí voy a modelar dentro del cuerpo del programa un mensaje para que el usuario sepa qué es lo que está sucediendo en este caso con mi programa, ¿sale? Entonces bueno, ¿qué es lo que voy a requerir? En este caso sí vamos a requerir como tal información por parte del usuario, de manera que vamos a agregar una etiqueta @param, en este caso con el parámetro que yo voy a esperar recibir del usuario. Entonces el parámetro yo lo voy a llamar valor como tal, y vamos a ponerle aquí el comentario, un entero que representa el valor a agregar. Entonces tendríamos en este caso public void, el método se va a llamar agregar y recibe como parámetro valor, ¿sale? Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder en este caso agregar elementos a nuestro arreglo? Bueno, ¿qué son los aspectos que en este caso debemos de cuidar? Bueno, debemos de cuidar lo siguiente. Yo tengo por aquí, voy a volver a pintar mi arreglo. Entonces tengo mi arreglo A, que está apuntando aquí, de un cierto tamaño n. Y por aquí tengo el valor entero que se va a agregar a partir del método agregar, ¿sale? Bueno, entonces aquí se recibe algún valor. Vamos a poner por ejemplo que reciba en este caso un 15, por ejemplo. Entonces para que este 15 pueda venir acá,
deben de ocurrir en este caso dos cosas. La primera es que haya espacio. Es decir, que no esté lleno. Porque si el arreglo está lleno, ya no puedo agregar más elementos. Entonces, esa es una de las primeras cosas que tengo que verificar. El segundo de los aspectos es que estamos trabajando con conjuntos. Y recuerden que en conjuntos no hay elementos repetidos. Entonces, el otro aspecto que se debe de cuidar si es que voy a agregar el 15 es que no se haya insertado previamente. Esas son dos aspectos o dos cosas que eventualmente tendríamos que comprobar antes de poder agregar un elemento dentro de nuestro arreglo. ¿Sale? Entonces, quizás para mayor facilidad, antes de programar el método agregar, aquí lo voy a dejar en segundo plano, vamos a programar el método buscar. Es método que permite saber si un elemento se encuentra contenido en el conjunto. ¿Vale? Entonces, bueno, es un método que necesito que me devuelva una respuesta. Entonces va a ser un método que tiene tipo de retorno. ¿Qué me va a devolver? Dos estados. Es decir, un tipo booleano. Me va a devolver true si se encuentra, falso en caso contrario. Lo vamos a poner aquí, public boolean buscar, y necesito además indicarle, esto lo voy a poner a través de la etiqueta @param, un método, perdón, un parámetro que voy a llamar valor. Vamos a poner el entero que quiero buscar. ¿Sale? Aquí vamos a poner int valor. ¿Qué es lo que debe de suceder en este caso con el método para poder saber si un elemento ya se encuentra o no contenido dentro del arreglo? Vamos a poner aquí en el arreglo algunos elementos. Vamos a poner, por ejemplo, el 1, el 5, el 10, el 20, por ejemplo. Y vamos a suponer que son los únicos elementos que tengo actualmente insertados dentro de mi arreglo. Entonces, eso significa que, dado que tengo una variable que controla el número de elementos que actualmente se encuentran insertados, voy a poner aquí mi variable NE, en este caso vale 4. ¿Sale? Entonces, dado que estas posiciones, estas que tengo aquí, no están ocupadas, entonces estarán ustedes de acuerdo que no conviene o no sería en este caso importante buscar. En este caso revisar aquí. No tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque en este caso los únicos valores que tengo o las únicas posiciones que tengo ocupadas en este caso son las posiciones 0, 1, 2 y 3. Las otras no las tengo porque eso es lo que me dice la variable NE. Entonces eso significa que si yo voy a comenzar a hacer aquí lo que tengo que hacer es una búsqueda. Entonces esa búsqueda, con respecto a quién la voy a hacer, la vamos a hacer con respecto a un ciclo for. Entonces vamos a poner por aquí. Entonces el modelado del ciclo for, en este caso tendría que ser desde la posición 0, es decir, desde aquí. Y esto lo voy a revisar mientras el contador sea, en este caso, menor que NE, que es el que me dice cuántos elementos tengo actualmente insertados. Entonces vean, dado que estoy revisando desde la posición 0, esta condición se va a terminar en el momento en el que la variable i valga 4. Es decir, 4 no es menor que 4, es decir, la última posición que debo de revisar en este caso es la posición 3. ¿Sale? Entonces aquí la otra condición es que vamos a hacer el incremento de 1 en 1. ¿Sale?
Entonces, esta es la estructura que voy a utilizar para poder ir revisando cada una de las posiciones dentro del arreglo. Y una vez que estoy dentro de la estructura, lo que tengo que hacer es preguntar. ¿Qué es lo que tengo que preguntar? Lo que tengo que preguntar es que si A en la posición I, recuerden que para poder visitar alguno de los elementos dentro de un arreglo, tengo que utilizar la referencia y entre corchetes el índice que quiero visitar. El índice, ¿quién me lo va a estar dando aquí? En este caso, nuestra variable contador. Entonces, en este caso, si lo que tengo en esta posición es igual a el valor, recuerden que este 15 que estoy mandando aquí se llama valor en mi programa. Entonces, aquí le voy a poner valor. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Si la respuesta a esta pregunta es verdadera, vamos a poner aquí, si la respuesta a esta pregunta es verdadera, entonces ya no estoy cumpliendo esta condición, porque para que yo pueda hacer una inserción, en este caso de elementos dentro del arreglo, yo necesito que no se haya insertado, y vean aquí, si esta condición se cumple, entonces significa que el 15 ya está y ya no lo puedo volver a insertar, ¿sale? Entonces aquí quizás podríamos decirle al usuario o avisarle, en este caso que el elemento ya esté insertado, o eventualmente no, porque recuerden que el método buscar lo que está se volviendo es justamente un estado, o existe o no existe. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que nosotros podríamos indicar aquí es simplemente un return true. ¿Okay? Si esta condición se cumple, entonces devolvemos verdadero. Return true. Es decir, el valor existe. Y si ya lo encontré, por ejemplo, vamos a suponer que el elemento se encuentra insertado aquí. Ya devolví el true. Si ya lo encontré aquí, ¿necesito seguir buscando? La respuesta es no. Estaría de más que fueras a buscar en otra posición, porque ya no puede haber otra posición si ya lo encontraste, ya encontraste una primera ocurrencia. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es detener la búsqueda. ¿Y cómo detenemos o cómo rompemos un flujo de ejecución? Lo rompemos con un break. ¿Sale? Eso es lo que tendría que suceder. ¿Sale? Y en el caso de que esto se haya terminado de revisar, por ejemplo aquí, reviso, este es 15, no, este es 15, no, este es 15, no, este es 15, no. Ya terminé de revisar todos los valores. Bueno, si esto no se cumple, entonces aquí lo que pondríamos explícitamente es un return false. ¿Sale? Y eso es lo que tendríamos que hacer en este caso para nuestro método buscar. Entonces vamos a programar justamente este comportamiento. ¿Sale? Entonces vamos a poner aquí la estructura de repetición. Entonces decíamos, vamos a comenzar desde la posición 0, que es la primera que tiene habilitado un arreglo, y esto va a ser mientras i sea menor que el número de elementos. Vamos a hacer el incremento en una posición y vamos a poner aquí la pregunta: si a en la posición i es igual con el valor que estoy buscando, entonces tendrían que ocurrir dos cosas. La primera es que tendríamos que poner vamos a poner aquí una variable temporal que se llama respuesta. La voy a poner con falso. Es decir, si la pongo en falso, aquí vamos a poner: asumimos que el valor no se ha insertado. ¿Sale? Bueno, entonces, si esta condición se cumple, entonces ¿cuál sería el valor que tendría que tener respuesta? En este caso, respuesta tendría que ser verdadera. ¿Sale? Porque lo acabo de encontrar. Y si ya lo encontré, ya no necesito seguir buscando. Entonces rompemos el flujo de ejecución, en este caso de nuestro ciclo for. ¿Sale? En caso de que termine de revisar todo la estructura de datos y no haya entrado ninguna vez en este caso a la estructura if, entonces simplemente que devuelva respuesta. Como ustedes pueden observar, si
dentro del programa nunca entro en esta sección, significa que respuesta nunca será verdadera. Y entonces se va a quedar con falso, y entonces eso significaría que el objeto o el número, en este caso que estoy buscando, no existe dentro del arreglo. Eso es lo que tendremos que hacer para buscar de la misma forma que lo ilustré aquí. ¿Vale? Entonces vean que aquí lo puse directamente, pero aquí tendríamos un problema, porque si le pongo un return, entonces vean que incluso con el return aquí podría funcionar sin la necesidad de trabajar con el break. Es decir, puedo utilizar el return y no el break, porque en el momento en el que hago un return, en ese momento se devuelve el control al flujo del programa, ¿sale? Entonces, si quieres que aparezca tanto en este caso el break, vean que lo estoy sustituyendo este return dentro de mi programa simplemente con la especificación de esta variable, ¿sale? Pero podría haber borrado estas dos líneas de código y simplemente poner return, ¿sale? Return true y al final aquí return false, ¿sale? Sin necesidad de definir esta variable local. Pero bueno, la estoy colocando aquí, quizás pudiera ser un poco más claro el procesamiento que se está realizando, ¿sale? Bueno, si ya tengo en este caso el método buscar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es vamos a agregar un elemento ahora sí al conjunto. Entonces decíamos en la nota, para que yo pueda agregar un conjunto necesito que se cumplan dos cosas, que haya espacio, es decir, que no esté lleno y que no se haya insertado previamente. Ya tengo un método que me permite saber si un elemento se encuentra actualmente insertado en el arreglo o no. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer es verificar. Pues vamos a poner aquí sí, y vean que vamos a utilizar uno de los métodos que programamos anteriormente, que es el método está lleno. Recuerden, para que yo pueda agregar un elemento al conjunto necesito que haya espacio. ¿Y cómo sé que hay espacio? Si no está lleno, ¿vale? Entonces eso es lo que voy a colocar aquí. Si no está lleno, entonces vean que aquí estoy utilizando el operador lógico de negación. Esto ya me devuelve un valor booleano. Entonces aquí, si esto me devuelve true, entonces esto se volvería un falso. Y si esto devuelve falso, entonces esto se vuelve true, ¿vale? Entonces aquí, literal, estoy preguntando si no está lleno y además valor no. Voy a cambiarle el nombre, porque vean que aquí el método se llama buscar. Entonces el método buscar no me serviría como tal para la condición que voy a escribir a continuación. Entonces, en lugar de llamar al método buscar, mejor lo voy a llamar contiene. ¿Sale? Entonces aquí, contiene. Entonces, ahorita van a ver por qué lo estoy llamando contiene. Entonces aquí, estoy diciendo, si no está lleno y si no lo contiene, ¿no contiene quién? Pues a valor. ¿Sale? Entonces esa es la razón por la cual cambié el nombre de buscar por contiene, para que al momento de negarlo tuviera más sentido la condición, porque si no aquí tendría un no buscar que no me estaría dando una información o un sentido exacto justamente de lo que quiero hacer. Entonces por esa razón es que en lugar de que tenga el método buscar, lo estoy llamando como contiene, para que la condición aquí sea mucho más natural. Entonces aquí lo que estoy diciendo es, si no lo contiene y no está lleno, entonces significa que hay espacio y que lo puedo agregar, ¿vale? Entonces, bueno, ahora aquí, ¿cómo vamos a agregar elementos a nuestro arreglo? Bueno, entonces, voy a poner por aquí una división para lo que tiene que ver con agregar, ¿sale? Agregar, lo vamos a poner. Agregar. Entonces tengo aquí el arreglo, bueno, la referencia que está apuntando en este caso a un cierto arreglo. Por aquí tengo la variable NE, que originalmente es 0. Y aquí tengo a agregar con esto, lo estoy llamando como valor. Aquí lo voy a poner hacia abajo para poner explícitamente alguna posibilidad. Pues, por ejemplo, vamos a poner aquí, quiero agregar el 50. Ese es el valor que explícitamente quiero agregar, ¿sale? Entonces, aquí está. Entonces, si yo le pregunto a este arreglo
¿Está lleno? Pues la respuesta es que no está lleno, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque aquí NE vale 0, es decir, NE no vale len. Si NE valiera len, significa que este 50 ya no lo puedo insertar. Entonces, la pregunta si hay espacio, la respuesta es sí, sí tengo espacio. Después, tendrá que preguntar si este elemento se encuentra agregado, pero está vacío. Entonces, si está vacío, pues entonces no tiene ningún sentido buscar. Entonces, aquí significa que ese elemento no está insertado. Entonces, tengo aquí una respuesta justamente hacia una respuesta afirmativa para este 50. Entonces significa que este 50 tranquilamente lo voy a poner, aquí tengo las posiciones 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera. ¿Sale? Voy a agregar aquí el 50. En el momento en el que agrego el 50, esta variable ya no vale 0, ahora tiene que valer 1, porque es un elemento el que inserte. Ahora bien, vean que yo le podría decir al usuario que agregue el elemento en la posición que él quiera. Eso lo podría hacer, sin embargo dificultaría un poco el método agregar. Entonces lo que yo voy a hacer para el agregar es facilitarme la vida en ese sentido de no dejarle que el usuario ingrese valores donde él quiera, sino que los valores vayan de manera consecutiva o de manera secuencial uno seguido del otro, ¿sale? Entonces si enseguida del valor 50 yo le digo, ahora quiero agregar por ejemplo otra vez el 50, entonces aquí pregunto, ¿hay espacio? La respuesta es sí. Pregunto, ¿ya se insertó? Pues para eso tengo el método contiene, que revisa, ahorita nada más es una posición, y esta condición se cumple de manera que devuelve true, y eso significa que entonces esta condición se vuelve falsa, y al volverse falsa una de las dos, toda la condición es falsa, de manera que el 50 no lo puedo insertar. Este valor no cae, ¿sale? Bueno, si pongo por ejemplo agregar 30, entonces, ¿hay espacio? Sí. ¿No se ha agregado? La respuesta es no. Entonces significa que lo puedo agregar. ¿Dónde lo voy a agregar? Vean que la siguiente localidad disponible, ¿quién la tiene? NE, porque es la posición 1. Entonces aquí voy a agregar el 30. Y una vez que lo agregué, esta variable ya no tiene este valor. Ahora tiene el 2. Entonces vean, hay dos elementos que se encuentran actualmente insertados, pero además este valor me dice cuál es la siguiente posición disponible. Es decir, si yo aquí le digo, por ejemplo, agregar 20, entonces ¿hay espacio? Sí. Se encuentra el 20, no está aquí, significa que el 20 no está agregado. ¿Cuál es la siguiente posición en lo debería de agregar? En la posición 2. Entonces aquí agrego el 20, este se actualiza y ahora vale 3. 3 elementos en el arreglo, pero además esa es la siguiente posición que tengo disponible. Entonces vean que la variable NE me está sirviendo con dos fines. El primero de ellos es para rápidamente saber cuántos elementos tengo insertados en el conjunto, y la otra es para poder saber cuál es la siguiente posición que tenemos en este caso disponible. Entonces, dado que NE controla esa información, entonces el agregar simplemente diría A, y lo vamos a hacer en la posición NE más. Vean que en este caso estoy trabajando con el operador en post incremento. ¿Por qué lo estoy agregando en post incremento? Bueno, pues vean aquí. Vean que antes, aquí voy a poner otro agregar. Entonces le vamos a poner aquí agregar el 40, por ejemplo. Entonces, agregar el 40. ¿Hay espacio? Sí. No está insertado, no, porque tengo 50, 30 y 20, el 40 no está. Entonces, este método devuelve falso. Entonces, vean, para agregar, tengo que ocupar la posición antes de incrementarla. En la línea que acabo de escribir, puse NE más. Esto lo tengo en post incremento. Es decir, ocupo la variable y después incremento. Y vean que aquí no funcionaría ¿quién? Más NE. Porque si yo lo hiciera esto, entonces significaría que la posición disponible sería la 4 y me estaría saltando una de las posiciones libres. Entonces no lo ocupo en preincremento, porque eso sería incrementar primero la variable y luego utilizarla. Pero entonces eso sería utilizar el 4 y no el 3, que es la que sí tengo disponible. Por eso lo estoy trabajando en este caso en post incremento. Entonces, primero
utilizo la posición, en este caso el 40 tendrá que estar aquí, y ya después de que lo inserté, entonces ahora sí incremento. Entonces la siguiente posición es 4. ¿Sale? Entonces vean aquí como en una sola línea estoy tanto insertando el valor en la posición que me interesa, como estoy incrementando o estoy controlando la variable contadora o la variable que lleva la memoria de cuántos elementos se encuentran actualmente insertados. O sea, aquí lo voy a dejar, realmente no es necesario, pero en realidad lo que estuvo sucediendo es, si esta condición es correcta, entonces lo que tendría que haber ocurrido es A en la variable NE, tendría que haber puesto valor y después NE más. Esto es lo que tendríamos que haber puesto en estricto sentido, pero vean que gracias a que tengo esta posibilidad, entonces me estoy ahorrando 2 líneas de código y en lugar de escribir 2, pues solamente escribo una y no me estoy realizando las 2 tareas. Por un lado la asignación y por otro lado el control de la variable NE. ¿Sale? Entonces, bueno, vayan revisando el código, vayan viendo las líneas, vayan viendo por qué las estoy escribiendo de esa forma. Evidentemente lo vamos a probar en algún momento para que ustedes puedan observar, pero vayan poniendo mucha atención en estos aspectos de programación. Cualquier duda, cualquier comentario, por favor me lo hacen saber para que yo pueda resolver la duda sin ningún problema.